Well, I am super excited to be back here with you. Estoy muy emocionado de estar con ustedes esta mañana. I had the opportunity to share the word of the Lord with you this morning. Tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. So I only have one question. Solamente tengo una pregunta. Are you ready to hear the word of the Lord this ¿Están morning? listos para escuchar la palabra de Dios? Amen. Amén. All right, well, this morning I'm going to share the first message Entonces esta mañana voy a compartir el primer mensaje titled Abba Father. que se titula Abba Padre. And I'm planning a few messages on this Y theme. estoy planeando con este tema hacer varios mensajes. But I'm not going to call it a series No lo voy a llamar que será una serie because I'm not going to preach all the messages in a row. porque no van a ser predicados enseguida. I'm still taking some time off, Estoy teniendo algún tiempo libre. I want to thank all the others that are preaching and Quiero darle gracias participating a todos los demás que están predicando y participando to make the church function every Sunday. para que la iglesia pueda funcionar cada domingo. And the blessing that they are to me and my Y family. la bendición que son ustedes para mí y mi familia. But I want to share this first Pero message, quisiera compartir este primer mensaje and I am asking the Holy Spirit y pido al Espíritu Santo to use this message que use este mensaje to give us a greater revelation para darnos una mayor revelación of God as our Father. de Dios como nuestro Padre. Now, we will begin reading this morning. Entonces vamos a leer en esta mañana, We're going to start in the Gospel of Mark, comenzando en el Evangelio según San Marcos, okay, in chapter en el 14. capítulo 14. So the Lord has been speaking to me about this topic for El months. Señor me ha estado hablando acerca de este mensaje por meses. First for myself, Primero para mí mismo, but also for the church. pero también para la iglesia. I've been walking with the Lord for many years. Yo he caminado con el Señor por muchos años. I've been serving Him as a missionary for more than 2 decades. Le he servido como misionero por más de 2 décadas As a pastor for a little y less. como pastor un poquito menos. So I know the theology. Conozco la teología, I know what the Word of God says. sé lo que la palabra de Dios dice And I have experienced God as my y Father. he experimentado a Dios como mi Padre. It has been a reality in my Es life. una realidad en mi vida. But recently the Lord has been showing me Pero recientemente el Señor me estaba mostrando that I needed to renew my que vision tengo que renovar mi visión and even receive a greater y revelation recibir una revelación más grande of God de Dios as my como mi Father. Padre. And that it did not end with Y me, que eso no termina conmigo, but many in the church, pero muchos en la iglesia, many of you also, muchos de ustedes también, need to receive a greater revelation deben de recibir una mayor revelación of God de Dios as your Father. como su Padre. Now, I gave these messages the name Abba Father Entonces di a ese mensaje el título de Abba Padre, because this was the first word that I received porque esta es la primera palabra que recibí when this began. cuando esto comenzó. And many of you know Y muchos de ustedes that saben when God begins to speak to you about que something cuando Dios empieza a hablarte de algo, specific, algo específico, many times it's just a word muchas veces es solo una palabra or a thought, o un pensamiento. and it keeps appearing in different situations Pues esto sigue apareciendo en diferentes situaciones or in your time with the Lord. o en tu tiempo con el Señor. And this is what happened to Y me. eso es lo que me pasa. Abba, Abba, I'm praying. estoy orando. Abba, Abba, I'm walking down the street. estoy caminando por la calle. Abba. Abba. It was just coming into my spirit over and over again. Una y otra vez esto sigue viniendo a mi espíritu. Abba, Abba, Father. Padre. And this word Y Abba esta palabra, Abba, is only used 3 times in the Bible. solo es usada 3 veces en la Biblia. 1 time by Jesus, Una vez por Jesús, and 2 times by the Apostle Paul. 2 veces por el apóstol Pablo.
But the meaning behind it Pero el significado detrás de esa palabra is revealed all over the New Testament. es revelado en todo el Nuevo Testamento. And so to begin, Entonces, para comenzar, I want to read the first time that the word Abba was used in the New quiero Testament. leer en la primera vez que fue utilizada la palabra Abba en el Nuevo Testamento. And this was from the mouth of Y esto Jesus. fue de la boca de Jesús. And so, let's go to Mark chapter 14. Entonces vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Now, this was just before Jesus was arrested. Esto fue solo momentos antes de Jesús ser arrestado. Okay? He had spent the evening with his disciples, Él ha estado la noche con sus discípulos, sharing the Passover, compartiendo la Pascua, sharing some of the most profound teachings compartiendo algunas de las enseñanzas más profundas that his closest disciples would que receive. sus discípulos más cercanos recibirían. And now he is going to pray. Y ahora él va a orar. And so let's read Mark 14, verses 32 through 36. Entonces leamos Marcos 14, 32 a 36. And it says this: Then they came to a place which was named Gethsemane. And he said to his disciples, Sit here while I pray. And he took Peter, James, and John with him, and he began to be troubled and deeply distressed. Then he said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch. He went a little further and fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. He said, Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. Leo para ustedes: al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo: Siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró que, de ser posible, no tuviera que pasar por ese momento. Decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Amen. Amén. Jesus knows the will and plan of the Father. Jesús conoce la voluntad y el plan del Padre. He knows why he came. Él sabe por qué vino. He knows the suffering and pain that he will receive. Él sabe el sufrimiento y el dolor que él recibirá. And in this last hour, Y en su última hora, in his humanity, en su humanidad, he is deeply distressed. él está sumamente afectado. And he cries out to his Y Father, clama a su Padre: Abba, Abba, Father, Padre, Abba. Abba. I know all things are possible for you. Sé que todas las cosas son posibles para ti. If there's any other way, Si hay alguna otra manera, yet not my will, pero que no sea hecha mi voluntad, but your will be done. pero que sea hecha tu voluntad. Imagine the heart of the Father in that moment, Imaginen el corazón del Padre en ese momento. seeing his Son in agony, Ver a su hijo en agonía, hearing this cry from his Son Jesus, escuchando este clamor del corazón de Jesús, crying, Abba, llorando, clamando: Abba, Father. Padre. Now let's step back Ahora vamos a retroceder un poco from the intensity de la intensidad and the y emotion la emoción of that moment, de ese momento, because there's so much to learn from this moment, porque hay tantísimo que aprender de ese momento, from the way that Jesus lived his life, por la manera en la que Jesús vivió su vida, especially the 3 or 3.5 years of his ministry especialmente 3 o 3 años y medio de su ministerio, as revealed in the como ha Gospels. sido revelado en los evangelios.
First, Primero que todo, we need to understand that this word Abba debemos entender que esa palabra Abba was the word that a little child used era la palabra que un pequeño niño usaría for his father. para su padre. It was more like daddy. Era más como decir papito. It was a word of intimacy Era una palabra de intimidad and trust. y confianza, But it was also used by adult children, pero también era usada por adultos, which includes the idea of submission que incluye la idea de sumisión and honor y honor or respect. y respeto. And if we think about the cry Y si nosotros pensamos un momento de este clamor from the heart of Jesus del corazón de Jesús to his father that night, a su padre en esa noche, the words that he used are very important. las palabras que él usaría son muy importantes And they reveal to us the same. y revelaron a nosotros lo mismo. Jesus had this intimate relationship El Señor Jesús tenía una relación íntima with his con father, su Padre, this perfect love, un amor perfecto, this unity, esta unidad, but also reverence pero también reverencia and complete submission y una sumisión completa to the will of the Father. a la voluntad del Padre. He says, I know all things are possible for you. Dijo, yo sé que todas las cosas son posibles para ti, I trust you to do what is best. pero yo confío en que tú harás lo mejor. And so I submit to your will, Entonces yo me someto a tu voluntad, not my own. no a la mía. And we know that is exactly what Jesus did. Y sabemos que eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Are you with me, church? ¿Están conmigo, iglesia? This is important Eso es muy importante. as we move forward this morning. Mientras avanzamos esta mañana. So if you're following Entonces, me, si usted está siguiéndome, say amen. diga amén. Now, obviously, the word Abba Sabemos que la palabra Abba is not English, no es inglés, it's not Spanish, no es español, it's not the Greek of the New Testament. no es el griego del Nuevo Testamento. Abba was an Aramaic word, Esa palabra Abba fue una palabra en arameo. and that was the common Y language ese era el lenguaje común of the first del century primer siglo in Judea en Judea, and Galilee. en Galilea. It's almost universally believed Es creído casi que universalmente that Jesus spoke in Aramaic que Jesús siempre habló en arameo during his ministry. durante su ministerio. Though we know the New Testament was written in Greek. Aunque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. So we find different places in the Gospels Entonces, en diferentes lugares de los evangelios, and throughout the New en Testament todo el Nuevo Testamento, where the writers give us the Aramaic words donde los escritores nos dieron la palabra en arameo or the phrases, o las frases, and Abba is one of them. Abba es una de ellas. So here's where it gets exciting. Aquí es donde esto se vuelve emocionante. Every time that we see Jesus Cada vez que vemos a Jesús speak of his Father hablar de su Padre or pray to his o Father, orar a su Padre, we believe that he was using the word Abba. nosotros creemos que él usó siempre la palabra Abba. We read it in English. Nosotros la leemos en inglés, It says Father. dice Padre. We read it in Spanish. Lo leemos en español It says Padre. y dice Padre. I want you to see this first. Quiero que vean esto primero. Everywhere that Jesus said Father, Cada palabra que Jesús dijo Padre, he was saying Abba. él estaba diciendo Abba. And this was scandalous to the Jewish leaders. Y esto era en realidad un escándalo para los líderes judíos. A.W. Tozer Entonces A.W. Tozer opened his book abrió o comenzó un libro called Knowledge of the Holy. que se llama El Conocimiento del Santo, It's a great book, by the way. un libro maravilloso que les recomiendo.
The first words of his book were these. Las primeras palabras de su libro fueron estas. What comes into our minds Lo que llega a nuestras mentes when we think about God cuando pensamos acerca de Dios is the most important thing es lo más importante about us. de nosotros mismos. I want to say that again. Vamos a decir eso una vez más. What comes into our minds when we think about God Lo primero que pensamos cuando pensamos en Dios is the most important thing about us. es la cosa más importante de nosotros. In other words, En otras palabras, what we think about God lo que pensamos acerca de Dios matters a lot. importa mucho. If we begin with wrong thoughts, Y comenzamos con los pensamientos erróneos. if the foundation of what we think about God Ese es el fundamento de lo que pensamos de Dios. is bad, Es malo. the spiritual life that we try to build upon it La vida espiritual que tratamos de construir basados en eso will fail us. va a fallarnos. As Jesus said, Como dijo Jesús, like a house built on sand, como una casa que es construida sobre las arenas, it will not stand. no se mantendrá en pie. And that was the problem for the Jews when Jesus came. Y ese era el problema para los judíos cuando Jesús vino. There were errors in their thoughts Que había muchos errores en sus pensamientos about God acerca de Dios and his heart for them y su corazón para Él and for the y world. para el mundo. And so they were blind to the truth about Entonces Jesus. ellos estaban cegados ante la verdad de Jesús. And it matters now, Importa mucho hoy and it matters for us y importa para nosotros forever. para siempre. It matters eternally Eso importa eternamente. what you think about God, Lo que usted piensa acerca de Dios. what comes to your mind Lo primero que viene a su mente when you think about cuando God. usted piensa acerca de Dios. Jesus said Jesús dijo in a prayer to Abba en una oración a Abba in John 17, en Juan 17, this is eternal life, esta es la vida eterna, that you know the one true God que te conozcan a ti el único Dios verdadero and Jesus y a Christ Jesucristo whom he has sent. a quien tú has enviado. And so it is very important Entonces es muy importante that we know the one true que God nosotros conozcamos al Dios verdadero as he is, porque Él es as he has been revealed to y como us ha sido revelado a nosotros in his en word, su palabra, as he has revealed himself como Él se reveló a sí mismo in his word. en su palabra. And so I want all of us this morning Entonces quiero que todos nosotros esta mañana to start with a good que foundation. comencemos con un verdadero y buen fundamento. Amen. Amén. Now this may surprise you, Ahora eso puede que te sorprenda, but in all of the Old Testament, pero en todo el Antiguo Testamento, all of it, todo, from Genesis to Malachi, desde Génesis hasta Malaquías, God is referred to as Father Dios siempre es referido como Padre, less than 20 times menos de 20 veces, in all the Old Testament. en todo el Antiguo Testamento. And some of those are just metaphors. Y algunas de esas son solamente metáforas. Others Otras veces, speak to God as the Father of the nation or the people muchos se refieren a Dios como el Padre de la nación o de la gente, as a whole como un todo, of Israel, como el todo de Israel. descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. Entonces los hijos de Isaac, Abraham y Jacob. Okay? But God, as the Father of individuals, Pero Dios como el Padre de algún individuo específico is barely seen in the Old Testament no es visto en el Antiguo Testamento or in ancient Jewish documents. ni en alguno de los documentos antiguos de los judíos. Historically, Históricamente, and at the time of Jesus in the first y en century, los tiempos de Jesús en el primer siglo, Jews saw God as the creator, los judíos vieron al Padre como el creador, the father of their people, el Padre de su gente, joined to them by a covenant. que estaba unido a ellos por un pacto, And he was worthy of worship y Él era digno de adoración and obedience, y obediencia. but he was also holy Y Él también era santo and distant. y también distante. You could not approach God. Usted no podía acercarse a Dios.
And so they accessed the Father Entonces ellos accesaban el Padre primarily through the temple primariamente a través del templo and the priests y los sacerdotes and the sacrifice. y los sacrificios. But listen, Pero escuchemos, this is very important. esto es muy importante. They did not see God Ellos no veían a Dios, or pray to God oraban a Dios as their Abba, como su Abba, as their daddy. como su papito. So when Jesus comes Entonces cuando Jesús viene and he's calling God his Abba, y Él está llamando papito a Abba, his daddy, este papito, again and again, una y otra vez, my Abba, mi Abba, my daddy, mi papito. and it wasn't that he heard from God Y no era que él había escuchado de Dios and he spoke for God, y que hablaba para Dios y para los demás, because that was true of all the true prophets. porque eso fue verdadero a través de todos los profetas. But he was revealing that he had a close, intimate relationship Pero él estaba revelando que él tenía una relación íntima y cercana con su with the Padre, God of heaven. con el Padre del cielo. So close that he called him daddy. Tan cerca que le llamaba papito. It was scandalous. Entonces eso era un It escándalo. was blasphemous Aún era una blasfemia para ellos, to the Jewish leaders. para esos líderes judíos. It was shocking. Ellos estaban impactados. It was shocking to the people. Era impactante para la gente. But Jesus came to be the Word made Pero flesh. Jesús vino para hacer esa palabra que se había encarnado. The greater revelation of God Una revelación mayor de Dios to the world. al mundo. And this was the foundation Y ese fue el fundamento. that the God of heaven, Que el Dios del cielo, the Creator, el Creador, desired to be close and intimate Él deseaba estar cerca íntimamente to His children, con sus hijos. to be their Abba Para Father. ser su Abba Padre. This was radical. Esto fue radical. It was revolutionary. Esto era revolucionario. And remember what I said. Y recuerden lo que les dije. Only 20 times in the Old Testament. Solamente como 20 veces en el Viejo Testamento. But listen to this. Pero escuchen esto. God is referred to as Father Ahora Dios es referido como Padre 165 times 165 veces. just in the four Gospels. Solamente en los 4 evangelios. And around 250 times Y aún más de 250 veces in the New Testament. en todo el Nuevo Testamento. This is great news for us Esto es una noticia maravillosa para nosotros and for the world. y para el mundo. That Jesus came to reveal Que Jesús vino a revelar that it's not only for Jesus. que no es solamente para Jesús. When the disciples asked Jesus, Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Lord, teach us to pray. Señor, enséñanos a orar. How did he begin? ¿Cómo comenzó? Our Father Nuestro Padre in heaven. en el cielo. Our Abba Nuestro Abba in heaven. en el cielo. Our Daddy Nuestro papito in heaven. en el cielo. In John 14:18, En Juan 14:18, Jesus told them, Jesús les dijo, I will not leave you as orphans. no los dejaré huérfanos, I will come to you. yo vendré a ustedes. What do orphans need? ¿Qué necesitan los huérfanos? They need a family. Necesitan una familia. They need a father. Necesitan un padre. Jesus was revealing Jesús estaba revelando what they were going to receive lo que ellos recibirían when they received the Spirit. cuando ellos recibieran el Espíritu. They would be adopted into the family of God Ellos serían adoptados en la familia de Dios with the same daddy con el mismo papito that Jesus had.
que Jesús tenía. We need to correct an error. Tenemos que arreglar un error. We need to destroy a myth this morning. Tenemos que destruir un mito esta mañana. These are not Peyton's words. Estas no son las palabras del pastor Peyton. These are the words of God. Estas son las palabras de Dios. But you hear it around here all the time. Usted lo escucha aquí alrededor todo el tiempo. The idea La idea that God is the Father of all people de que Dios es el Padre de todas las personas. is a lie Esto es una mentira from the enemy del enemigo and of many in the world. y muchos en el mundo. It's not from God. No es de Dios. It's not true. No es cierto. He may be the Father of all people Él puede ser el Padre de toda la gente. in the sense that He is the creator of En el all. sentido de que Él es el creador de todas las personas. And He loves all. Y Él ama a todos. And He pours out His common grace Y Él on all también people. puso toda su gracia en todos. But let's go to the Gospel of Pero John. vamos al Evangelio según San Juan. Okay, chapter 1. En el capítulo 1. And I want to read 2 verses to you Y voy a leer 2 versos para ustedes. because it's important that we know the difference Porque es importante que nosotros entendamos la diferencia from the Word of God. de la palabra de Dios. John 1, Juan capítulo 1. and we're going to read verses 12 and 13. Y vamos a leer los versos 12 y 13. And John is writing about Jesus, Juan está escribiendo aquí acerca de Jesús. the Word made flesh. La palabra se hizo carne. And he says this in verses 12 and Y 13. eso dice en versos 12 y 13. John writes, but as many as received him, meaning Jesus, to them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, but of God. Mas a todos los que le recibieron, esto se refiere a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amen. Amén. John's writing about Jesus. Aquí está Juan escribiendo acerca de Jesús. He says to all that received Y le him, dice a todos los que le recibieron, that believed in Jesus, todos los que creyeron en Jesús, his name is who he said he was, que Él es quien nosotros dijimos que Él era, who the word reveals that he is. lo que la palabra revela que Él es. To those that believed in him, A los que creyeron en Él, in Jesus, en Jesús, he gave the right to become children of God. a ellos se les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. So not all people, No todas las personas, only believers in Jesus. solo creyentes en Jesús. And John confirms it here again Y entonces aquí viene y lo demuestra una vez más by writing this. al escribir esto. Not the children born of blood No solamente los que son nacidos de voluntad de sangre or born of the flesh. o de la carne, Okay? We're all born of blood. porque todos hemos sido nacidos de la sangre. We have relatives Nosotros tenemos familiares by the blood. por la sangre, Okay? We're born of the flesh to our mom and dad. porque hemos nacido de la carne de papá y mamá, He says, not that birth, pero no de esa manera, but those that are born of God, pero sino que los que son nacidos de Dios, those that have been born again los que han nacido de nuevo by the Spirit of por God, el Espíritu de Dios, are children of God. ellos son hijos de Dios. Amen. Amén. One more passage Hay un pasaje más where Paul's writing to the church in Galatia. donde el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Galacia, Okay? Galatians chapter 4. que es Gálatas capítulo 4. Okay? And this is the second place that you see the word Abba Y ese es el segundo lugar donde encontramos la palabra Abba for God. para Dios.
Galatians 4, and we're going to read verses 4 through 7. Gálatas 4, versos 4 al 7. This is beautiful. Esto es hermoso. It says this: But when the fullness of the time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Amen. When the time was perfect Cuando el tiempo fue perfecto for the word to be revealed, para que esto fuera revelado al mundo, God the Father Dios Padre sent his Son Jesus envió a su Hijo Jesús to redeem those under the para law. redimir a aquellos bajo la ley. We are all born under the law. Todos nacimos bajo la ley. And the law of Y God, la ley de Dios or the old covenant, y el viejo pacto, okay, was holy and good. que era santo y bueno, And it taught us what sin y is. nos enseñó lo que era el pecado. But because of the weakness of our flesh, Pero por la debilidad de nuestra we carne, could not obey it. no le podíamos The obedecer. law could not save us. La ley no nos podía salvar, It exposed our sin sino que eso exponía nuestro and pecado condemned us y nos condenaba to reveal our desperate need para tener una necesidad desesperada for Jesus Christ. de Jesús. And Jesus came to redeem us, Entonces Jesús vino a to redimirnos, save a us, salvarnos, so that we could receive the adoption para que podamos recibir la adopción as sons and daughters como hijos e hijas of God the de Father, Dios el Padre, our Abba. nuestro But Abba. that's not all. Pero eso no es todo. Paul says our Father Dice Pablo, entonces nuestro Padre put the Spirit of His Son Jesus ha puesto en nosotros el espíritu de su Hijo in our Jesús hearts, en nuestros corazones, so that like Jesus, así para que como Jesús we can cry, nosotros podamos clamar, Abba, Abba, Father, Padre, Daddy, Papito, to our Father in a heaven. nuestro Padre So, en el cielo. we are no longer slaves to the curse. Así que nosotros ya no somos esclavos de una maldición. We are no longer slaves to sin and death. No somos ya esclavos a pecado y la muerte, But we are sons and daughters of our Abba Father. sino que somos hijos e hijas de nuestro Abba Padre. And because we are sons and Y daughters, porque somos hijos e hijas, we are heirs somos herederos of God de Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Jesus Jesús is the eternal Son of God. es el Dios eterno de Dios, es el Hijo eterno de Dios, Okay? By nature. por naturaleza. He's the eternal Son of God. Él es el Hijo eterno de Dios. He was with God from the beginning. Él estaba con Dios desde el principio. He is God by nature. Él es Dios por naturaleza. He is a son by nature. Él es Hijo por naturaleza. But we become sons and daughters of God Pero nosotros somos hechos hijos e hijas de Dios by adoption. por adopción. Romans 8:17 says,
Dice en Romanos 8:17 we are co-heirs with que Christ. somos coherederos con Cristo. We will never be God like Jesus. Nosotros nunca seremos Dios así como Jesús, But our Father adopts us into His family pero Dios nos adopta en su familia with all the rights and privileges con todos los derechos y of privilegios sons and de daughters. hijos e hijas. We inherit all the spiritual blessings, Nosotros heredamos todas las bendiciones espirituales, the riches of Christ, las riquezas de Cristo, His grace, su gracia, the glory of the eternal la kingdom. gloria de un reino eterno. The Apostle Peter tells El us apóstol Pedro nos dice that we have an eternal inheritance que tenemos una herencia eterna waiting for us in heaven esperando por nosotros en el cielo, that can never perish. que nunca perecerá, It's just waiting for us que está esperando por nosotros to enjoy forever. para disfrutar por siempre. It's all ours, Es toda de nosotros, together with Christ. junto con Cristo. Are you with me, church? ¿Están conmigo, iglesia? Many of you know that my father died of cancer Muchos de ustedes saben que mi padre murió de cáncer when I was only 4 years old. cuando yo solamente tenía 4 años de edad. He was a pastor, Él era un pastor. but I never really knew him. Yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo realmente. So I grew up without a man in the house. Entonces yo crecí sin un hombre en la casa. Some of you are like me. Muchos de ustedes son como yo. Perhaps others, Tal vez algunos otros, your father was alive, but su he was papá absent. sí estaba vivo, But he was absent. pero tal vez él estaba ausente. Or maybe he was aggressive O tal vez agresivo or abusive. o abusivo. I'm sure that many of you had good fathers. También sé que muchos de ustedes tuvieron un buen padre, But for many of us, pero para muchos de nosotros it can be difficult at first puede ser muy difícil al inicio to see God as our Father. ver a Dios como Padre, We're always comparing Him to our earthly father. porque casi siempre le podemos comparar con nuestro Padre terrenal. And the truth is, Y la verdad es, I can preach all afternoon, yo puedo seguir predicando toda la tarde, but only the Holy Spirit pero solamente el Espíritu Santo can reveal to you puede revelarte that this is true. que eso es verdad And that this is great news. y que esto es una noticia maravillosa. And I pray that He's doing that this morning. Y yo oro que el Espíritu Santo está haciendo eso esta mañana, That He's given us all a deeper que revelation nos está dando a todos nosotros una revelación más profunda of this truth. de esta verdad. I want to close with this. Yo quisiera cerrar con lo siguiente. I remember the story of a couple Recuerdo la historia de una pareja that adopted a young boy about 7 years old. que adoptaron a un pequeño niño de unos 7 años. When he came to live with them, Cuando él vino a vivir con ellos, for the first few weeks, por las primeras semanas, the mother was going into his room la mamá iba a su habitación del niño and she was finding boxes of cereal, y él estaba escondiendo cajitas de cereal, different kinds of food. algunos tipos de comida. He was hiding them under his bed. Él las escondía debajo de su cama. And at first she didn't say anything. Y al principio la mamá no dijo nada. She was trying to figure out how to talk to him Ella about it. estaba tratando de ver cuál era la manera correcta de hablar con este niño. But then she realized Pero después ella se dio cuenta that this little boy, que este chiquito, as an orphan, como un huérfano, he had learned to hide things él estaba aprendiendo a esconder cosas that didn't belong to que him, no le pertenecían to save them for himself. para tenerlas ahí guardadas para él mismo. And so she and her husband, Entonces ella y su esposo they took this little 7-year-old boy, tomaron a ese pequeño niño de 7 años and they took him to the y kitchen, lo llevaron a la cocina and they opened the fridge, y abrieron el refrigerador and they opened all the cabinets. y abrieron todas las gavetas And they said, all that you see
Y le dijeron, todo lo que ves is not just ours, no es solo de nosotros, it's yours. es tuyo también. You're not an orphan, Ya no eres un huérfano, you're our son. eres nuestro hijo. You don't have to hide it anymore. Ya no tienes que esconder la comida. It all belongs to you Ahora te pertenece, because it belongs to us. porque pertenece a And nosotros, because you're our son. porque eres nuestro hijo. Can I tell you this morning Les puedo decir esta mañana that the Holy Spirit is declaring que to el us? Espíritu Santo está declarando a nosotros, He's shouting to us this hoy morning nos está gritando, nos está diciendo that Jesus came to make a way for que us, Jesús vino para hacer un camino para todos nosotros, to live with an intimate connection para vivir con una conexión íntima with our Abba con Father, nuestro Abba Padre, to have this radically deeper para relationship tener una relación radical y profunda with God our Father. con Dios nuestro Padre. I want you to know Yo quiero que ustedes that the sepan Creator of all things, que el Creador de todas las cosas, the one true God, el Dios único y verdadero, that is all powerful, que es todo lleno de poder, that sees all things que ve todas las and cosas, knows all things, que sabe todo, that reigns over all que things reina por encima de todo and sustains all y things. sostiene todas las The cosas. God that holds your life in His El hands, Dios que sostiene tu vida en sus manos, that knows the number of hairs on your head, que conoce el número de cabellos en tu cabeza. even Tom. Y también Tom, He knows the number of hairs on your head Él conoce el número de cabellos en tu cabeza and the number of days of your y life. el número de días de tu vida. Our perfect Father in heaven Nuestro Padre perfecto en el cielo is passionately pursuing you, está siguiéndote apasionadamente and He desires y Él anhela to be your Abba, ser tu Abba, your Father, tu Padre, your Daddy. tu papito. He desired it so much Él desea tantísimo that He sent His own Son que Él envió a su único hijo to tell you, para decirte, to show you para mostrarte the way, el camino and finally to make a way y finalmente hacer un camino for you and me, para ti y para mí. praise God, Adoren al Señor, to live not as slaves, para ya no ser esclavos, but as beloved sons and daughters. sino amados hijos e hijas. And when you truly repent of your Y sin cuando te arrepientes verdaderamente, and you put your faith in Jesus Christ pones tu fe en Jesucristo as your Lord como tu Señor and your y Savior, tu Salvador, the Father in heaven, el Padre en el cielo, Abba, Abba, is pleased to call you His son está feliz de llamarte su hijo y tu hija or His daughter. o su hija. He wants you to know Él quiere que sepas in your head en tu cabeza, and in your en heart tu corazón and every day of your y life en cada día de tu vida that He's your Abba, que Él es tu Abba, that He's your daddy que Él es tu papito, with perfect love for you. con un amor perfecto para ti. And all that Abba has for His children Y todo lo que Abba tiene para sus hijos is yours es tuyo, now and forever desde ahora y para siempre, in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Amen? Amén. Amen. Let's stand together. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.